Sala 1. El hallazgo. En el año 1353, un caballero llamado Geoffrey de Charny del pequeño pueblo francés de Lirey dice tener el sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo en su lecho de muerte, con su imagen grabada. Jamás dirá su procedencia, pues dice no poder revelarla. La tela presenta una imagen borrosa e impronta del cuerpo de un hombre terriblemente torturado. El caballero, que muere asesinado 3 años más tarde, dona la tela a los monjes del pueblo de Lirey. De pronto su pequeña iglesia comienza a recibir miles de peregrinos. Tras la Guerra de los 100 años, la santa tela acaba en manos de los duques de Saboya, futuros reyes de Italia, quienes la convierten en su reliquia más venerada, guardándola en la iglesia de su castillo de Chambier. Pero en la noche del 3 al 4 de diciembre del año 1523, la iglesia arde y el relicario de plata en el que estaba guardada la sábana se derrite, cayendo una gota que la atraviesa completamente, quemándola y marcándola para siempre, pero sin destruir la imagen del cuerpo y el rostro. Finalmente, en el año 1578, la sábana santa llega a Turín, futura capital de Italia, donde es recibida por la multitud, quedando bajo custodia de la iglesia en su catedral y ostentada hasta nuestros días. Sala 2. El negativo oculto. En el año 1898 se celebró una ostensión pública en Turín, con motivo de la boda del hijo del rey de Italia, Humberto I de Saboya, en la que se concede bajo permiso real al señor Secondo Pia, abogado y experto fotógrafo, 2 días para realizar la primera fotografía de la historia a la sábana santa. El 28 de mayo a las 21:30 horas, subido en un andamio con su cámara de madera, un daguerrotipo de 1870, equipado con una lente Voigtlander, realizó 4 exposiciones fotográficas, de 8, 10, 14 y 20 minutos de duración. Tras unos instantes esperando el revelado de las placas, observa algo que cambiará el curso de la historia de la sábana santa. La placa del negativo revelaba la imagen perfecta de un hombre igual a Jesucristo. Pia no entendía nada. Quedó conmocionado durante unos instantes. Llamando a su ayudante, quien todavía más sorprendido le preguntó: ¿qué ha hecho usted con el cliché? ¿Dónde está el negativo? No hay negativo, respondió Pia. ¿Cómo que no hay negativo? Este es el positivo. En alguna parte tiene que estar el negativo, repitió el ayudante. Sí, es verdad, dijo Pia. En la catedral. El negativo es la sábana santa. Nunca, ni en la historia de la iconografía anterior al siglo XX, ni en la actualidad, hubo otro caso igual. La imagen de la sábana santa era un gigantesco negativo oculto, no hecho sobre superficies pulidas de vidrio, sino sobre un antiguo y viejo tejido de lino, que permitía ver el cuerpo y el rostro de un hombre igual a Jesucristo. Pero fueron muchos los que creyeron que Pia había realizado un montaje, un truco. Solo 33 años después, cuando el fotógrafo Giuseppe Enripe pudo realizar una foto a la síndone, se demostró que la negatividad era un hecho cierto y probado en la actualidad. Tras el descubrimiento de Pia, la sábana se convertirá en el objeto más estudiado de la humanidad, creando la división entre la propia comunidad científica. Sala 3. Primeros estudios forenses. A mediados de los años 30, el médico forense Pierre Barbet realizó los primeros estudios forenses a la síndone. Como vemos en la foto 1, el negativo permitía ver la imagen del cuerpo mucho más clara. Y la gente decía que era falsa, porque solo tenía 4 dedos, y la herida de los clavos estaba en las muñecas, y no en las manos como siempre había sido representado Cristo crucificado. Fotografía 2. Pierre Barbet en 1930 pudo realizar pruebas en cadáveres y descubrió que la única forma de crucificar un cuerpo era atravesando con los clavos el radio a la altura de la muñeca, entre los huesos del carpo, provocando distintos tipos de parálisis, entre ellas la retracción involuntaria de los pulgares hacia la palma de la mano, tal y como aparece en la sábana. Las pruebas realizadas introduciendo los clavos en las manos, como siempre había sido representado Cristo, fueron fallidas. El peso del cuerpo desgarraba la carne en apenas segundos. Para crucificar correctamente a un hombre, el clavo debía introducirse en el hueco existente entre los huesos del carpo, donde la estructura del conjunto metacarpiano de la mano puede soportar hasta un peso de 200 kilogramos. Toda imaginería de la época, incluso la más reciente, siempre representó a Cristo crucificado con los clavos en las manos de forma anatómicamente incorrecta. Ni la perfección de Velázquez, en uno de sus cuadros más importantes, reflejó una crucifixión correcta.
De la larga historia de la pintura religiosa, solo hay 2 casos: Rubens y su alumno Van Dyck. Aún así, ninguno refleja la flexión del pulgar o parálisis, la síndrome sí. Según Pierre Barbet, la imagen era anatómicamente correcta. Sus características patológicas y fisiológicas eran claras y revelaban unos conocimientos médicos ignorados hace 150 años. Sala 4. El Sturm. En el año 1978, un equipo formado por 33 científicos dispares, físicos, químicos, hematólogos forenses, bajo las siglas Sturm, realizaron el mayor estudio científico de la Sábana Santa hasta la fecha, para responder 2 cuestiones claves: si la sangre era humana y cómo pudo formarse la extraña imagen. Durante 120 horas ininterrumpidas, realizaron cientos de pruebas: físicas, químicas, orgánicas, microscópicas, microquímicas, espectrometría de masas, espectrometría de láser Raman, espectrometría de reflectancia infrarroja. Terminadas las pruebas y de regreso a los laboratorios, el equipo de 33 científicos dedicó más de 150.000 horas antes de publicar en 1981 el informe final. La respuesta a los estudios fue más sorprendente que el propio estudio en sí. Sí, la sangre era humana, concretamente del tipo AB. Pero respecto a la imagen y su posible formación, la respuesta era ninguna. Ni pigmento, ni pintura, ni tinte, nada químico, nada conocido que hubiera podido formar la imagen. Poseía varias características que la hacían única e infalsificable. De todas ellas, la más sorprendente, sin lugar a dudas, fue descubrir que la imagen contenía información tridimensional. En la década de los 80, la NASA había creado un sistema que permitía realizar cartografía lunar en relieve, el VP8. Al aplicar el VP8 a una foto normal, daba un relieve irreal. Sin embargo, cuando los técnicos del JPL, John Jackson y Eric Jumper, colocaron la imagen de la sábana en la cámara del VP8, comprobaron algo insólito. La imagen tenía un relieve perfectamente coherente con el de un rostro humano. La imagen tenía información tridimensional. Sala 5. El carbono 14. En 1988, la comunidad científica propone una datación de la tela mediante la técnica del carbono 14. 3 laboratorios harían la prueba de forma independiente. El trozo elegido, una esquina de la Sábana Santa de apenas 8 centímetros, que se dividiría en 3 partes. Tras realizarse las pruebas, los laboratorios atribuyeron al lino de la síndone una cantidad de carbono 14, correspondiente a un lienzo de entre 1260 y 1390 después de Cristo. Según estas pruebas, la sábana de Turín era una falsificación, un fraude. La noticia rápidamente se extendió por todo el mundo. Pero un año más tarde, en 1989, la prestigiosa revista científica Nature publica los datos oficiales. Y diversos científicos advierten que algo no fue bien en la datación. Hay un excesivo margen de error frente a las muestras que se utilizaron de referencia. En apenas 8 centímetros, la tela envejece 130 años de edad. Algo no fue bien en la datación. Las muestras eran inestables y oscilantes. Diversos científicos plantean que un alto grado de contaminación podría haber alterado la datación. El científico Ray Rogers certifica que hay remiendos con resto de algodón en la zona del corte. Y en 1996, el Dr. Garza Valdés encuentra contaminación bacteriana, una bacteria que distorsionaba la datación, como lo ocurrido en momias encontradas, donde la tela exterior, por su exposición medioambiental, proporcionaba hasta 1000 años de diferencia al cuerpo al que envolvía. Mientras la duda del carbono 14 dejó dividida a la comunidad científica, sin trascender a ningún medio de comunicación, aparece esta imagen. El Code Spray de Bulgaria. Si miramos detalladamente la imagen, vemos como en la parte superior su artista dibuja a Jesús en la sepultura, desnudo y con los brazos cruzados, en la misma disposición de la Sábana Santa, y las manos con los curiosos 4 dedos. Pero lo más llamativo, sin lugar a dudas, lo encontramos en la parte de abajo. Fijémonos en los 4 agujeros, a modo de quemaduras, visibles en forma de L. Dándoles luz comprobamos que son exactos y están colocados en el mismo punto que en la sábana de Turín. Todo esto no tendría relevancia si no fuese porque este códices fue realizado entre los años 1192 y 1195, 250 años antes de la datación del carbono 14.
¿Cómo alguien pudo ver en el siglo XII una sábana que no había sido aún fabricada? ¿Pudo fallar la prueba del carbono 14? Son muchos los historiadores que piensan que de existir una mortaja o sudario de Jesús pudo tener otro nombre, por lo que debemos entonces no es buscar un nombre, sino referencias de una imagen de Jesús grabada en una tela, y rápidamente aparecen varias tradiciones: la Santa Faz y la conocida Santa Verónica, un pañuelo que una mujer dio a Jesús en su Calvario y que dejó marcado su rostro. Y la más antigua de todas, una desconocida reliquia de la cristiandad de Oriente Medio, el mandilión. Sala 6. El mandilión. Panel 1. Imagen 1. Icono del rey Agar. Esta imagen es un icono bizantino situado en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Muestra a Agar, quinto rey de Edesa, portando una tela con el rostro de Cristo. La tradición habla que el rey Agar estaba enfermo de lepra negra y tras recibir una tela con el rostro de Jesús, sanó de su enfermedad. Imagen 2. Tradición o leyenda, la historia documenta que en el año 525, en la muralla de Edesa, aparece una tela con la imagen de Jesús, y la cristiandad la reconoce como aquiropita, no hecha por la mano del hombre. Imagen 3. El lienzo con la supuesta imagen de Cristo se empezó a conocer en todo Oriente como el mandilión, que en griego significa manto, una reliquia consistente en un manto rectangular con la imagen de Jesús en su centro, convirtiéndose en el primer icono e imagen del cristianismo. Imagen 4. Mandiliones. La imagen del mandilión se extiende y es colocada en las puertas de las murallas e iglesias como símbolo de protección. Con él surgen historias, leyendas, la Santa Ver o la Santa Verónica, la verdadera imagen de Jesús. Imagen 5, 6 y 7. Jesús ha sido la persona más representada de la historia, pero la Biblia jamás describió su aspecto físico. ¿Cómo sabemos que tenía pelo largo o barba? ¿De dónde viene su imagen? Durante los primeros siglos Jesús fue representado de una forma muy diferente a la que conocemos. En la imagen 5 vemos a un irreconocible Jesús con el pelo corto y sin barba, en la Última Cena, en las catacumbas de Pristila en Roma del siglo I. En la imagen 6 joven y con pelo rubio, representado como el buen pastor, en el siglo III. Y en la imagen 7 representado en un mosaico romano, como un dios romano, el dios Apolo, solo reconocible por el símbolo cristiano, en el siglo IV. Pero tras el descubrimiento del mandilión en Edesa en el 525, la imagen de Jesús cambia radicalmente y comienza a representarse tal y como llega a nosotros. Nace el Pantocrátor, el rostro que hoy conocemos y identificamos como el de Jesús de Nazaret. Imagen 8. Este Pantocrátor del año 550 del monasterio del Sinaí está considerada una de las imágenes más antiguas de Cristo. Panto todo, Crátor poderoso, Cristo todopoderoso. Imagen 9. A principios del siglo XX, el investigador francés Paul Vignon descubre 15 marcas coincidentes en todos los rostros que se habían hecho de Jesucristo a lo largo de la historia. Estos rasgos llegaron a conocerse como las marcas de Vignon. Según Vignon, todos partían de un original pictórico que se había ido repitiendo a lo largo de la historia. Imagen 10. Pantocrátor. Todos tienen las 15 marcas: larga cabellera oscura, barba partida por el medio, el ceño, cejas alzadas, nariz muy alargada, pómulos acentuados, 2 mechones y la simetría entre el lado derecho y el izquierdo. Todos coinciden con los extraños rasgos del hombre de la sábana santa. Imagen 11. En el 550 también aparece este jarrón, encontrado en las proximidades de Edesa, en Homs. Vemos cómo lleva grabado el rostro de Jesús con un sorprendente parecido con el rostro del hombre de la sábana santa. La forma de los ojos, la nariz alargada, la forma de la boca, el pómulo derecho, la distribución de la barba, incluso la arruga doble que aparece debajo de la barba en la sábana. Imagen 12 y vitrina 2. En el año 1680, el emperador Justiniano II realiza la primera moneda de la historia con el rostro de Jesús, el solidus. Los romanos eran muy pragmáticos en sus representaciones.
Una moneda era un retrato oficial, sencillamente para que el pueblo lo reconociera. En la vitrina vemos el pequeño tamaño de la moneda original y cómo el oro mantiene su aspecto a pesar de sus más de 1500 años de antigüedad. En apenas 8 milímetros, el tallador representa detalles muy concretos que hoy solo podemos apreciar con un microscopio. En los años 80 el profesor Alan Warner encuentra 145 puntos de concordancia entre el Solidus de Justiniano II y el rostro de la Sábana Santa. Imagen 13 y vitrina 3. El Códices Esquílices. En el año 944, Edesa había sido conquistada por los árabes. Aunque los árabes no creían en Jesús como hijo de Dios, pero sí como profeta, respetaron la reliquia. Y bajo entrega de 12.000 denarios de plata y la liberación de 200 prisioneros sarracenos, los árabes entregan el mandilión al emperador bizantino y es llevado a Constantinopla, la nueva Roma. En la vitrina vemos el facsímil del Codes Esquílices, que narra la historia del Imperio bizantino. En su página 131 describe el hecho. El texto escrito en griego antiguo dice textualmente: el emperador romano I recibe el mandilión. La ciudad había sido conquistada por los musulmanes. Se lee claramente la palabra mandilión sobre la cabeza del rey, y esta es parte de la clave de la historia. Si observamos la imagen, vemos que el emperador es representado rozando su cara contra el mandilión, en el que aparece el rostro de Jesús impreso. Imagen 15 y vitrina 4. Moneda sólido oro, año 868. En esta moneda bizantina original, vemos cómo Jesús es representado con su pie derecho cojo. Por consecuencia del rigor mortis, en la Sábana Santa la pierna izquierda parece más alta que la derecha, y esto pudo dar origen a creer que Jesús era cojo. No es una casualidad. En todas las monedas bizantinas Jesús es representado con el pie derecho cojo. Vitrina 5. En el año 1204, Constantinopla es arrasada durante la Cuarta Cruzada por los cruzados franceses. Nunca desde que el mundo fue creado se ha contemplado ni conquistado tanta maravilla, decía el cronista Robert de Clary, quien formaba parte del inmenso ejército cruzado francés acampado ante los muros de Constantinopla. En el extracto que vemos en la vitrina, el cronista escribe: había en Constantinopla, entre otros, un monasterio que se llamaba Nuestra Señora Santa María de Blanquernas, donde se conservaban las síndones donde nuestro Señor fue envuelto, y que cada viernes se mostraba vertical de modo que se podía ver la figura de nuestro Señor. Tras el saqueo la reliquia desapareció, termina el cronista. Recreación relicario del mandilión y sábana santa. ¿Pudo ser el mandilión la sábana santa? ¿Por qué el mandilión era una tela rectangular? ¿Por qué comenzó a representarse el rostro de Jesús con un aro en su cabeza? ¿Qué ocurriría si colocáramos un relicario como el que cubría el mandilión sobre la sábana santa? Nos aparecería esto. Sala 7. Los Templarios. En 1307, un gran número de caballeros templarios son arrestados en Francia, acusados de idolatría y de ritos secretos celebrados en sus capillas. Son inducidos a confesar bajo tortura. Los caballeros templarios habían adquirido mucha riqueza y poder, despertando la envidia de reyes y papas. Felipe IV de Francia, bastante endeudado con la poderosa orden, presionó al Papa Clemente V para que la disolviese. Vitrina y peanas. Procesus contra los templarios. Aunque sus declaraciones eran bajo tortura, muchas coincidían. Uno describe que adoraba una cabeza humana sin plata u oro, muy pálida y descolorida, con barba partida como la de los caballeros templarios. Otros dicen que la cabeza tenía 4 pies, 2 delante y 2 detrás. ¿Podrían estar describiendo la sábana? El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y su segundo, Geoffrey de Charny, fueron condenados a morir quemados vivos en la hoguera. Pero ni bajo tortura ni en la hoguera los templarios reconocieron cuál era la imagen a la que adoraban. Esta nunca apareció. Tabla de Templecombe. Pero el desconcierto sin lugar a dudas lo produciría esta imagen. Oculta y emparedada se descubrió esta tabla pintada sobre unas maderas, en la casa madre de la Orden de los Caballeros Templarios en Inglaterra, la iglesia de Templecombe. Sin lugar a dudas su parecido es muy significativo al del rostro del hombre de la sábana santa. ¿Por qué los caballeros templarios tendrían oculta esta imagen? ¿Pudo la sábana santa viajar de Jerusalén a Edesa,
De Edesa a Constantinopla y de Constantinopla a Francia para acabar finalmente en Italia? ¿Pudieron los caballeros templarios tener la sábana santa? Sala 8. Polen. Imagen 1. Max Frey. En el año 1970, el criminólogo Max Frey fue el primero en hallar polen en la sábana santa. Sus primeros estudios confirmaron lo que ya sabíamos, que la sábana estuvo expuesta al aire de Francia e Italia. Pero lo que llamó la atención es que en las placas normalmente había una gran cantidad de polen de una planta que identificó como Cundelia tumeforti. Vitrina 6. En el año 2011, la investigadora italiana Marcia Boy, del Laboratorio de Botánica de las Islas Baleares, detecta que el polen con alto contenido en la sábana santa y que Max Frey identificó como Cundelia tumeforti, en realidad es polen de Helichrysum, un tipo de polen entomófilo que no viaja por el aire por ser demasiado pesado. La única forma de que quedara en la sábana es por contacto directo a través de sus flores. Alguien lo había puesto de forma intencionada. La pregunta era, ¿por qué? Boy descubre que de las plantas de Helichrysum se obtiene un potente aceite, el aceite de Helichrysum, con más valor que el propio oro, con un poder tremendamente cicatrizante. Era utilizado como ungüento para los enterramientos antiguos en la unción de hombres ricos o reyes, como documenta el historiador Plinio el Viejo en sus textos botánicos en el siglo I. Su nombre del griego antiguo es helio, sol, y chrysum, oro. Su área de crecimiento, Jerusalén. Sala 9. La condena. Jesús de Nazaret, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo. Se proclamó a sí mismo como el propio Hijo de Dios. Lo que es indudable es la existencia histórica de Jesús de Nazaret, no solo por fuentes cristianas. Cornelio Tácito, que escribió la historia de Roma bajo los emperadores, menciona la historia de Jesús de Nazaret. Entre otras dice: aquel que los cristianos tomaban su nombre Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Anales 1544. Vitrina 7. Según narran los evangelios, Jesús fue vendido o traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, por 30 monedas de plata. Aunque hay contradicciones, los expertos creen que pudieron ser denarios romanos los utilizados para este pago, la moneda en curso oficial. En la vitrina tenemos 30 denarios romanos, todos anteriores al 33 después de Cristo, y todas ellas pudieron ser utilizadas para el pago. La mayoría son de familias romanas de la República, anteriores a la muerte de Jesús. De todas ellas, la más significativa es la primera moneda, situada en el centro, conocida como el denario del tributo. Este fue utilizado por Jesús para eludir a los fariseos cuando intentaron buscar una razón para apresarle, como la insurrección del pago del tributo romano. ¿Deben pagar los judíos tributo al César o no, Jesús?, le preguntaron los fariseos. Jesús les respondió: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda. ¿Quién viene en ella? El César, respondieron. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acuñada en el año 14, con más de 2000 años, en una excelente calidad de conservación, en ella vemos el rostro inequívoco de Augusto Tiberio César, emperador romano del año 14 al 37 después de Cristo. Pero Jesús de Nazaret pasaría a la historia, entre otras, por la crueldad por la que fue ejecutado, la coronación con un casco de espinas, que fue azotado según la ley romana, que cargó con la cruz, que fue crucificado, que le clavaron una lanza en el costado, y la más trascendental, que al ser enterrado su cuerpo desapareció. La historia cristiana narra a través de sus 4 evangelios los detalles de la condena, crucifixión y muerte de Cristo. Pero ¿podría la arqueología apoyar lo mantenido por el cristianismo? Vitrina 8. Cicijus jujuba, también conocido como espina de Cristo o espina de Jerusalén. Crece principalmente en las regiones mediterráneas. Como apreciamos, sus espinas son alargadas y especialmente fuertes. La Biblia dice: y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza para burlarse de él con gritos de «Salve Rey de los judíos». De haber hecho los romanos una corona de espinas, este es el cardo más abundante de la zona. Vitrina 9. Flagrum trasilatum. Según los estudios arqueológicos, este elemento era utilizado por los romanos para la flagelación.
pero esta nunca podía ser aplicada contra ciudadanos de Roma, salvo excepciones muy graves por su duración y extrema violencia, ya que no había límites y dependía de la decisión del juez y de la condena, o hasta que el cuerpo quedase desfigurado. Sus 3 ramales acabados en bolitas metálicas, llamadas taxilin, desgarraban la piel y la carne del reo. El castigo se ejecutaba en público. Se podía llegar a morir como consecuencia de los traumatismos tan repetidos y violentos, por la fuerte hemorragia, por posibles lesiones internas y por el camino abierto a toda clase de infecciones. Según la Biblia, Jesús fue tratado como un esclavo criminal y fue azotado mediante la costumbre romana, desnudo y atado a una columna. Vitrina 10. Titulus Crucis. Popularmente conocido como INRI, en realidad era una prueba escrita de la sentencia. Los romanos eran muy estrictos en el cumplimiento de sus leyes, padres del derecho penal actual. Cualquier incumplimiento de la ley suponía la muerte, y no había excepciones. Cuando se llegaba al punto de ejecución, el romano entregaba al centurión que estaba al mando el titulus, en el que constaba la causa del delito y el nombre del reo. La Biblia dice: Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: No escriba rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. A lo que Pilato contestó: Lo escrito, escrito está. Este titulus es una estudiada reconstrucción realizada con láser, reconstruyendo y tomando como muestra el conservado en Roma. Stipes y patibulum, la cruz. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, sí fueron quienes la perfeccionaron. Una muerte lenta y horrible, destinada a asesinos y malhechores. La crucifixión podía ser simple, clavado sobre un solo palo, en forma de X, clavado en aspa, en Y, boca abajo o en tau griega. Según la Biblia, esta fue la que aplicaron a Jesús. La cruz que observamos está realizada en base a los estudios arqueológicos, con los mismos elementos de la época, a sierra y cepillo. Pero los estudios arqueológicos difieren de lo narrado en la historia cristiana. La cruz estaba dividida en 2 partes: el stipes, el madero vertical que estaba fijo en el lugar de la ejecución, y el patibulum, el palo travesaño que era el que el reo cargaba sobre sus hombros, nunca la cruz completa. Al llegar al lugar de ejecución, el reo era atado o clavado por las muñecas al patibulum. Después, con el cuerpo colgado, era izado sobre el stipes. Como observamos, la maniobra estaba facilitada porque el patibulum tenía un agujero en su centro, que encajaba perfectamente con el stipes, formando la tau griega, la cruz. Finalmente, el sedile o cornu se ajustaba a la altura para clavar los pies, con las piernas algo flexionadas para permitir el movimiento del reo. En realidad era un agravio que solo prolongaba la muerte. Los crucificados podían durar vivos 2 o más días en la cruz. Para evitar la asfixia tenían que hacer esfuerzos levantando continuamente su cuerpo. Si no se movían, se asfixiaban, y si se movían, los clavos desgarraban la carne en el movimiento. Así el crucifragium, quebrar los huesos de las piernas, en realidad era un golpe de gracia. Después de la ejecución, el cuerpo nunca se entregaba salvo excepciones, dejándose pudrir a la intemperie. Según la Biblia, Jesús murió antes de que recibiera el crucifragium, antes de que le quebraran las piernas. Por este motivo, un soldado romano clavó una lanza en su costado, ya que tras ser clavado murió muy rápido, debido a todo el suplicio acumulado. Vitrina 11. Pilum o lanza romana. Esta punta de lanza es del siglo I. Tengamos en cuenta su diámetro y medidas. La Biblia no menciona en qué costado entró la lanza, pero de ser un romano tuvo que hacer su lanzada en el costado derecho. Los romanos tenían una forma muy característica de utilizar la lanza. Eran formados para dar su lanzada con el brazo izquierdo, el lado contrario al que un guerrero se protegía con su escudo, donde la mortal lanzada solo encontraba una corta espada, llegando con facilidad y sin oposición directa al corazón. Sepulcro y enterramiento judío. Jerusalén fue destruida por el emperador romano Tito en el año 70 después de Cristo, y no quedó piedra sobre piedra como predijo Jesús. Esta es una reconstrucción realizada en base a los estudios del arqueólogo Agustino Florentino Díez Fernández. Sus estudios son los más completos realizados sobre Tierra Santa. Los enterramientos judíos en el siglo I se realizaban principalmente en cuevas excavadas sobre rocas. Tenían 2 cavidades,
En la primera sala se realizaba la limpieza, aromatización y unción del cuerpo. Después el cuerpo era colocado en la segunda sala, donde permanecería hasta ser purificado. La piedra grande redonda tapaba la entrada, impidiendo la entrada de los animales. Tras la muerte de Jesús, la Biblia dice que José de Arimatea, un rico mercader seguidor de Jesús, pidió a Pilatos poder llevarse el cuerpo para enterrarlo. La Biblia dice: un sepulcro nuevo que aún no había sido utilizado, donde enterraron a Jesús según es costumbre sepultar entre los judíos. Al volver el domingo encontraron la piedra movida y que el cuerpo había desaparecido, resucitado entre los muertos. Muchas Biblias, cuando María Magdalena descubre el sepulcro vacío, solo hablan de unas vendas, nunca de una sábana. Vitrina 12. Pero en el Codex Sinaiticus, la primera Biblia, realizada por Justiniano I en el año 325, en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 3, en el extracto de página que vemos en la vitrina 12, dice en griego antiguo: salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Inclinándose vio los lienzos en el suelo. Habla de unos lienzos, no de unas vendas. Y continúa: pero no entró. Después llegó Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, y observó los lienzos tainora que himena, yacentes en el suelo, y el sudario que había envuelto la cabeza no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Esta sería la escena que Pedro, Simón y María Magdalena contemplarían al llegar al sepulcro. Tal y como describe el Codex Sinaiticus, vemos dos sudarios, uno que envolvió la cabeza y otro su cuerpo. Esto coincide con lo mantenido por el cristianismo y las dos reliquias que la cristiandad guarda: el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín, y que han llevado al error a muchos a creer que son el mismo o que hay varias sábanas o varios sudarios. La pregunta se hace inevitable: ¿pudo ser el mismo el hombre que portó el sudario que el de la sábana santa? ¿Puede la ciencia moderna certificar lo mantenido por el cristianismo? Sala 10. La sala forense. Como si de una radiografía se tratase, la imagen en negativo del hombre de la sábana presenta las extremas contusiones que provocaron la muerte de un hombre bajo una tortura terrible y atroz. La imagen corresponde con total exactitud a la que presentaría un cadáver reciente en estado de rigidez, un claro rigor mortis. La extracción de tejidos indicaron que el hombre de la sábana era un varón de raza caucásica con sangre del tipo AB. Paneles 1 y 2. En los paneles apreciamos detalles de una tortura excesiva, continuos golpes distribuidos por todo el cuerpo en forma de abanico, una posible flagelación, realizada por dos individuos colocados al lado derecho e izquierdo a 70 centímetros de distancia, donde han sido afectadas las zonas de espalda, tórax, brazos, vientre, muslos, piernas, glúteos, incluso genitales. La angulación dorsal de la sangre, 100, 90 y 70 grados, indican que durante la flagelación el hombre mantuvo una posición ligeramente encorvado, cayendo durante la misma, recibiendo golpes en vertical sentado con el cuerpo desnudo. Se establecen más de 600 heridas producidas por más de 150 golpes, sin poderse establecer el número total ya que falta parte de la imagen. Los repetidos impactos de las bolas no solo provocarían la rotura de tejidos, posibles lesiones internas en bazo, riñones, hígado, lesiones plurares e incluso pericarditis. Negativo del cuerpo, negatoscopio, zona A, cráneo. Se observan más de 50 heridas en frente, sienes, nuca y cabellera, con hemorragias arteriales y venosas, cuando el sujeto aún estaba con vida. Las heridas fueron producidas por algún objeto punzante, colocado sobre toda la periferia del cráneo en forma de casco. Zona B, rostro. El rostro muestra múltiples y repetidas lesiones. Un solo golpe con un objeto de forma cilíndrica, de unos 4,5 centímetros de diámetro, produjo la rotura del cartílago y aplastamiento de la nariz, desviándola hacia la derecha. La barba aparece como arrancada y manchada de sangre debido a las descargas de las fosas nasales. Zona C, brazos. El hombre de la sábana santa presenta signos evidentes de crucifixión, con orificios en las muñecas y pies. Un objeto punzante entró entre la estructura metacarpiana, tal y como vemos en el esqueleto de la mesa forense. La direccionalidad de la sangre de los brazos indican que el hombre realizó movimientos cuando estaba crucificado en vida, con los brazos extendidos en un ángulo de 65 grados. Zona D,
Rodillas. Las rodillas se muestran fuertemente lesionadas, especialmente la derecha, con heridas producidas por caídas consecutivas, donde son apreciables las escoriaciones. Zona E, herida en costado derecho. Se aprecia de forma muy llamativa una herida post-mortem en el costado derecho producida por un objeto punzante que entró entre la quinta y la sexta costilla, como apreciamos en el esqueleto de la mesa. El arma punzante tuvo una trayectoria lineal hasta el pulmón, atravesando el cuerpo perforando la espalda, liberando líquido seroso aguado, mezclado con sangre. Los bordes de la herida permanecen abiertos. No existe retractilidad en la piel. Ya no hay vida. Los pies están atravesados por un único objeto punzante, con orificio de entrada y salida tal y como vemos en la mesa forense, que produjeron un sangrado abundante, provocando un dolor difícilmente comprensible. A nuestra izquierda en el negatoscopio vemos el sudario de Oviedo. No contiene ninguna imagen, solo manchas abundantes de sangre que a simple vista impiden su comprensión. Pero los estudios forenses realizados por el EDICES aportaron datos sorprendentes. El sudario de Oviedo fue colocado sobre la cabeza del cadáver de un hombre adulto con barba, bigote y pelo largo, recogido en la nuca en coleta. Dicho sujeto era cadáver. El mecanismo de formación de las manchas de sangre es incompatible con cualquier posible movimiento respiratorio. La zona suboccipital presenta una serie de heridas punzantes producidas en vida. El hombre del sudario padeció un gran edema pulmonar, perdiendo más de 1,5 litros de sangre, como consecuencia del proceso terminal. Tal y como apreciamos en la recreación del busto de madera, observamos la colocación que tuvo el hombre que portó el sudario. Colocación. La tela tuvo 2 posiciones sobre el cadáver, que originaron los distintos tipos de manchas de sangre. En la primera, el sudario fue colocado en la cabeza cosido al pelo y a la barba, con hilo de 3 cabos, cuando el cadáver estaba en posición vertical. Transcurrida 1 hora de la muerte, se produce la segunda posición. El cadáver es colocado en cúbito prononateral derecho, acostado boca abajo. El movimiento produce una serie de emulsiones de sangre, mientras una mano ajena, en diversas posiciones, trataba de contener la salida del líquido seromático por la nariz. Durante 45 minutos, en esta posición se originan otro tipo de manchas. Por último, fue colocado en posición de cúbito supino, posición boca arriba. En el negatoscopio vemos realizada la perimetría de todas las manchas de sangre y marcas del rostro de la sábana santa y el sudario de Oviedo. En consecuencia, se observa que los puntos sangrantes de frente y nuca están en los mismos lugares, que se repiten en el mismo número y en la misma distancia, y se superponen perfectamente, que las áreas de inflamaciones están en el mismo sitio y en los mismos lugares, que el pómulo derecho del hombre del sudario está inflamado y el pómulo derecho del hombre de la sábana también lo está, que en ambos sujetos la nariz está fracturada a la izquierda. Ambos mantienen la misma disposición del pelo, recogido en una especie de coleta, y ambos mantienen el mismo grupo sanguíneo, AB. En la camilla apreciamos un objeto que está permitiendo entender elementos desconocidos en la historia de la sábana sobre la posición de la imagen y la sangre frente al cuerpo. Gracias a la recreación realizada por el profesor Juan Manuel Miñarro, quien ha realizado el cuerpo del hombre de la sábana santa, se ha podido realizar un volumen tridimensional del cuerpo mediante escáner láser. Con sistemas de tratamiento informático, se reprodujo la sábana sin las quemaduras, solo con la sangre, y se colocó sobre el cuerpo. Y lo que ocurre es simple pero concreto. Todo coincide. Los regueros de los brazos perfectamente situados en el punto de orificio de sangrado, las heridas de los pies, las heridas de sangre en rostro y nuca, y la herida del costado perfectamente colocada en su sitio. Sin lugar a dudas, el hombre del sudario y la sábana son el mismo. La sangre de la sábana es anatómicamente correcta, así solo cabe una explicación para su posible reproducción. Hacer esta atrocidad con un hombre, ejecutarlo y seguir detalladamente cada uno de los pasos que la Biblia relata, flagelarlo, coronarlo con un casco de espinas, crucificarlo y una vez muerto clavarle una lanzada en su costado. Solo así se certificarían los datos forenses, pero aún así tendríamos 2 cuestiones claves sin resolver. ¿Cómo retiraron el cuerpo de la sábana antes de que entrase en estado de descomposición, sin producir ningún tipo de mancha y que la sangre quedase intacta? Y la más importante, ¿cómo se pudo formar esta imagen? Sala 11. La sala científica. Científicamente algo no cuadra en la sábana santa. Desde el punto de vista de estudio para un antropólogo,
Sería como encontrarse unos huesos de un hombre que datan del siglo I con un reloj digital de pulsera en su muñeca. Algo inverosímil. La imagen que vemos es un negativo a tamaño real de la sábana santa, sin ningún tipo de tratamiento. Si sacamos una foto a la sábana y utilizamos en un sencillo programa informático la opción Invertir imagen, nos aparecería esto. Un gigantesco negativo de 4,30 metros por 1,13 m. ¿Quién podría hacer algo así? Prestigiosos químicos, físicos, científicos, nadie ha conseguido reproducirla. Nadie con todas sus características. La imagen de la sábana santa es más compleja de lo que parece a simple vista del ojo humano. Reúne 9 características que la hacen única e infalsificable. Característica 1. Superficialidad. Cada fibra de lino del que se compone la sábana santa es más fina que un cabello humano. La imagen es tan sutilmente superficial que apenas penetra 5 centésimas de 1 milímetro. Característica 2. Ausencia de pigmentación. La imagen no tiene pigmento, ni pintura, ni tinte, nada químico. No existe ningún tipo de trazo, no es una pintura. Característica 3. No direccionalidad. En el desconocido proceso de que pudo formar la imagen, no hubo direccionalidad como la que produciría una mano al pintar. La imagen incide en la tela de forma directa, proporcional y sin dirección. No hubo contacto. Característica 4 y 5. Estabilidad térmica e hidrológica. A la imagen o lo que la forma no le afecta el calor. Ofrece una alta resistencia térmica. Las zonas de la imagen que se vieron afectadas en el incendio, cercanas a las quemaduras, no se vieron ni modificadas ni afectadas, ni siquiera alteradas, ni por el fuego ni por el calor, soportando más de 950 grados. Característica 6. Estabilidad química. El degradamiento del lino que forma la imagen no consiguió ni disolverse ni colorarse, ni siquiera alterarse mediante la aplicación de todo tipo de reactivos químicos, mostrando absoluta resistencia química. Característica 7. Pormenorización. La impronta de la síndone se presenta extremadamente detallada. Solo a microscopio se aprecian diminutos arañazos, dejados por los golpes de un posible flagum. Característica 8. Negatividad. La imagen, como ya sabemos, es un gigantesco negativo óptico. Segundo Pia lo descubrió con su cámara de madera en 1898. Hoy, con un sencillo programa de Photoshop, pulsando solo el botón Invertir imagen, sin ningún tipo de tratamiento nos aparecería la imagen que estamos viendo. Pero sin lugar a dudas, de todas ellas la más sorprendente fue descubrir que la imagen de la sábana contenía información tridimensional. Característica 9. Tridimensionalidad. La imagen de la síndone tiene información tridimensional. Lo que produjo la imagen tuvo que tener distintos puntos de distancia para su emisión, pero esto solo se pudo descubrir en 1978, cuando la NASA inventó una sonda espacial equipada con sistemas con haces de luz ultravioleta y con su analizador VP8. En conclusión, los científicos no han podido establecer cómo se pudo formar esta imagen. Sabemos que las fibras de lino sufrieron un proceso químico de oxidación o deshidratación. Solo una especie de radiación podría reunir las características para su formación, pero se desconoce qué puede originar un tipo de radiación así. En los paneles iluminados vemos las fotografías de luz transversal hechas a la sábana santa. Al aplicar una luz, sorprendentemente la imagen desaparece. Solo son apreciables la sangre y las quemaduras, pero nada del cuerpo, nada del rostro. Láser, el ENEA. Este ha sido el intento más cercano por el hombre para explicar el tipo de coloración que sufrieron los hilos de la sábana santa y cómo pudo formarse la misteriosa imagen. El profesor científico Paolo Di Lázaro, director del equipo del ENEA, la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías de la Energía y el Desarrollo italiana, consiguió radiar un trozo de lino produciendo una coloración similar a las propiedades físicas y químicas que posee la imagen de la sábana santa. Fueron necesarios 10.000 vatios de potencia para alimentar el láser excimer, que produjo una decoloración de tan solo 3 centímetros por 1, pero sin conseguir imagen alguna. Para poder realizar la totalidad de la imagen del cuerpo que aparece en la sábana, serían necesarios 10.000 láser excimer, incidiendo en una tela de lino instantáneamente a la vez, y con una potencia equivalente a la energía que producen 3 centrales nucleares en un día. Algo inverosímil. Solo una explosión de energía ultravioleta podría producir la totalidad de la imagen. La hipótesis es: sabemos que la tela en algún momento de su historia cubrió el cadáver de un cuerpo humano,
y antes de que éste comenzara el proceso de descomposición y de algún modo desconocido, en un tiempo sí establecido de 0,04 segundos, el cuerpo desapareció, dejando tras de sí la sangre intacta y una imagen superficial grabada. A lo que la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo, ¿es a lo que la cristiandad llama resurrección? Sala 12. La sábana santa y el cuerpo. Esta tela es el facsímil de la sábana santa realizado para esta exposición por el laboratorio de Turín. Su composición permite su muestra permanente. La sábana santa solo se ostenta cada 25 años. Su imagen y estructura se revela exacta en todos y cada uno de los detalles a los de la santa tela. Un viejo y antiguo tejido de lino, con una extraña imagen que parece flotar sobre ella. Delante está el cuerpo que aparece en ella. Juan Manuel Miñarro, reconocido escultor, realizó bajo los parámetros de la medicina médico-forense esta pieza única en el mundo. El hombre de la sábana santa, tal y como quedó reflejado en la tela. Todos y cada uno de los detalles son la conclusión de su estudio, que reflejan con exactitud y certeza anatómica forense a el hombre de la sábana santa. Su cabeza, su rostro, su pecho, sus manos, sus brazos, sus heridas, su sangre, conllevan y reflejan cada golpe que aparece en la santa tela. Con los datos existentes, bastarían apenas 3 pruebas de las aportadas en esta muestra para certificar que esta tela perteneció a un personaje histórico que vivió en un momento determinado de nuestro tiempo, y nadie plantearía dudas, pero todas surgen cuestionadas cuando el personaje pudiera ser Jesús de Nazaret, un hombre que vivió y murió proclamándose como el propio Hijo de Dios. Si por un momento fuéramos capaces de olvidar lo relatado, lo escrito, lo narrado, la verdad estaría más cerca que los miles de libros y palabras vertidas a lo largo de su historia. Solo así estaríamos cerca de la verdadera respuesta. Este trozo viejo de tela contiene más información de la que el hombre del siglo XXI conoce y pueda comprender. Cuando Galileo planteó sus teorías de esferidad de la Tierra, carecía de los elementos y de la tecnología necesaria para hacer ver al mundo su incomprensible descubrimiento. Tuvo el hombre que llegar al espacio para que el mundo lo entendiera y creyera. Esto es lo que ocurre con la sábana santa. Los científicos tienen los elementos externos para pronunciarse, pero carecen de la tecnología necesaria para su explicación, porque falta el elemento clave para su comprensión definitiva. ¿Qué o quién pudo producir algo así? No le será quebrantado ni un hueso. Al que atravesarán, se repartirán sus vestiduras. Entregará su cuerpo para salvar el mundo. ¿Fue este el cuerpo de Jesucristo? El mismo que contempló su madre María y sus discípulos tras ser bajado de la cruz. ¿Fue este sereno rostro a pesar de las terribles torturas, el verdadero Hijo de Dios tras vencer a la muerte como dicen los escritos? O la pregunta clave: ¿fue solo un hombre?